Hola, bienvenidos al podcast de los Superfoods. Hola a todos, sean bienvenidos al episodio 49 de este podcast. Este podcast lo pueden escuchar en su plataforma preferida. Pueden entrar a Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube. Pueden escucharlo donde ustedes más gusten. Pueden verlo también si desean en la versión de video podcast en Spotify o en YouTube. También es bienvenido. También los invito a revisar nuestras redes. Estamos en Instagram, en TikTok, para que puedan ver los clips o momentos más relevantes de cada episodio. Bueno, en este episodio quiero tratar un tema muy interesante que de repente no tiene mucha relación con los superalimentos. Vamos a hacer una breve pausa de hablar de alimentos para hablar de un tema que creo yo que es importante. Para los que vivimos en Perú, estas no son épocas necesariamente de mucha alegría. Además de la difícil coyuntura social, económica y política por la que pasa nuestro país en los últimos meses, se le ha sumado también la difícil situación medioambiental. Bueno, como ustedes sabrán, para quienes están enterados y para, digamos, los que nos escuchan quizás desde muy lejos, estos problemas medioambientales han sido causados por fenómenos climáticos que cada cierto tiempo retornan, cada vez con más fuerza, cada vez con más inclemencia. Lo irónico es que vivimos en un país de una increíble biodiversidad que nos permite gozar de increíbles alimentos, parajes, lugares, animales, recursos, climas y tantas otras características de manera abundante y única. De hecho, gracias a la biodiversidad es que tenemos como país la posibilidad de contribuir con la resiliencia global, ¿no?, a la estabilidad y la supervivencia de ecosistemas. Somos el pulmón o parte del pulmón del mundo y también podemos aportar una gran cantidad de alimentos a la humanidad. Sin embargo, si bien esta biodiversidad no es la causa de desastres, el cambio climático y condiciones externas afectan la biodiversidad que tenemos y aumentan la probabilidad de desastres ambientales a la larga. Así que somos un país bendecido, pero también un país con mucho riesgo. No de ahora, sino de siempre, de toda la vida. Riesgos que son latentes, producto de la predisposición geográfica, y también riesgos potenciales que vienen de afuera y que no los podemos ver, no los podemos prever muchas veces con tanta anticipación. De hecho, hace poco, no es novedad para casi nadie que habita en Perú, que sufrimos la furia de un ciclón. Perú no era afectado por un ciclón o por un fenómeno así desde hace más de 40 años. De hecho, nuestro país se encuentra en una ubicación geográfica que no es propicia para la formación de ciclones, de huracanes o tifones tropicales. Para que se forme un ciclón tropical se requieren algunas condiciones específicas: que el agua del océano esté a una temperatura un poco más alta, más elevada, y que la atmósfera sea lo suficientemente cálida y húmeda también. Entonces, la mayoría de los ciclones tropicales se forman en el Pacífico Occidental y en el Atlántico. Por eso es que vemos tantos de estos fenómenos en Centroamérica, en las costas de Florida, en las islas de lo que hoy consideramos el Caribe, que son áreas con condiciones favorables para que esto suceda. En cambio, el Perú se encuentra en una zona climática conocida como la zona subtropical del Pacífico Sur, donde el clima es predominantemente frío y seco, condiciones que no permiten de plano que sucedan estos fenómenos. Pero eso no significa que no estemos libres del todo de la ocurrencia de un desastre de este tipo. De hecho, hace unas semanas, un ciclón llamado Yaku, cuyo nombre proviene de la palabra quechua agua, y bueno, así lo bautizaron también los técnicos del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, dejó golpeado este ciclón el norte de nuestro país. También vino generándose desde el Ecuador. Trajo consigo fuertes lluvias, desbordes de ríos y muchos otros problemas que han afectado principalmente a las regiones del norte. Podemos nombrar entre las más sufridas está Tumbes, está Piura, está Lambayeque.
Y luego, a medida que el ciclón ha ido avanzando, ha afectado también la zona central y el sur de nuestro país. El CENAMI, que es el servicio meteorológico, ha informado que el ciclón fue la causa de intensas lluvias en el área de la costa norte y la Sierra Norte también, y que ha terminado produciendo daños materiales y humanos que desafortunadamente los vamos a lamentar al día de hoy. Muchas personas han fallecido debido a las consecuencias de este ciclón y sobre todo debido a las inundaciones, a los desplazamientos de tierra y de lodo, los huaicos, deslizamientos que han afectado a las zonas más pobladas. Muy al margen de este evento climático, nuestro país es muy propenso y vulnerable a los desastres. Para empezar, nos encontramos en una posición geográfica muy compleja. Somos conocidos por ser uno de los países con más riesgo sísmico, por ejemplo, ¿no? También nos acompañan nuestros vecinos como Chile, Ecuador, también son muy proclives, tienen el mismo riesgo que nosotros. Y esto es debido a que estamos ubicados en una zona de contacto entre las placas tectónicas. Seguramente muchos aprendimos algo de esto en el colegio. Es que justamente nos encontramos en un punto de convergencia entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Además, también, por si fuera poco, enfrentamos inundaciones recurrentes y sobre todo en temporadas de lluvias que causan muchísimos deslizamientos de tierra, huaicos, y esto trae consigo destrucción de infraestructura, destrucción de hogares, que paralizan al país, paralizan la economía y dejan a muchas personas afectadas en el camino. Pero tenemos un fenómeno climático que quizás es el más fuerte de todos y deja muchísimo daño a su paso cada vez que ocurre. Esto es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es un evento que tiene su origen en el Océano Pacífico y es causado por el calentamiento inusual de las aguas de la costa del Pacífico sudamericano. Esto impacta significativamente en el clima y en la biodiversidad de nuestra región y causa por lo general inundaciones, a veces por el otro lado sequías, también causa enfermedades a causa, por ejemplo, de la proliferación de mosquitos, de insectos, etc. Y otras emergencias que paramos de contar. El fenómeno del Niño ha tenido una historia larga y muy difícil. Hemos experimentado varios fenómenos del Niño a lo largo de nuestra historia, pero uno de los más devastadores de forma reciente fue el fenómeno del Niño costero en el 2017. No solamente dejó inundaciones, sino que también causó la muerte de más de 100 personas y dejó miles de familias sin hogar. Pero a lo largo de la historia han habido varios episodios del fenómeno del Niño. Uno de los más recordados es el fenómeno del Niño del 82-83, que fue uno de los más intensos que se registró en el siglo XX y tuvo muy graves consecuencias para nuestro país. Otro episodio un poco posterior fue el fenómeno del Niño que ocurrió en el año 97-98, que se estima que aproximadamente 150,000 personas resultaron afectadas de todo este evento. Entonces, levantarse de estos sucesos, a pesar de la constante amenaza que representan estos eventos, el país parece nunca estar preparado para enfrentar o para encarar estos desastres naturales y pareciera que siempre nos agarra desprevenidos. Una de las principales razones por las que no estamos listos, creo yo, para desastres naturales de estas envergaduras es la falta de cultura de prevención y de preparación. Y a esto añadiría que falta mucha planificación y coordinación entre las autoridades y las poblaciones locales. ¿Ya se imaginan entonces cómo acaba la historia? Sí, pues repitiéndose todo el tiempo. Todo el tiempo sabemos que va a venir un desastre natural, pero no somos lo suficientemente precavidos y no nos anticipamos como para evitar que el desarrollo de estos eventos nos afecte. Y al final siempre termina afectándonos y siempre termina siendo la misma historia. Entonces esto me lleva a una pregunta importante. ¿Qué es lo que sucede después de un desastre natural o un evento de estos tipos? ¿Cómo podemos llevar a cabo un proceso saludable de recuperación? ¿Qué lecciones aprendidas nos deja esto para el futuro? Entonces son preguntas importantes que creo yo valen la pena hacerse o valen la pena plantearse cada vez que vivimos situaciones de este tipo. Entonces, después de un desastre natural, definitivamente todo cambia. El proceso de recuperación comienza muy lentamente. Lo primero es tener una respuesta inmediata, algo que aún todavía no somos tan buenos para ello.
Pero luego la respuesta inmediata, y a medida que pasa el tiempo, la atención se desplaza hacia una recuperación de largo plazo. Pero la recuperación nunca es fácil. Hay muchos desafíos y obstáculos por delante. De hecho, las personas deben enfrentar la pérdida de sus hogares, sus medios de vida y a menudo sus seres queridos. Esto es una situación muy difícil a nivel emocional y a nivel de masa. La recuperación también puede verse afectada por la gestión de las mismas autoridades, la cual por lo general siempre termina siendo ineficiente, la corrupción, que no falta, la falta de coordinación y, por supuesto, uno de los problemas estructurales más comunes, que es la desigualdad económica. Algo que no hacemos y deberíamos comenzar a hacer es recoger todas las lecciones aprendidas de los desastres naturales y plantearnos cómo podemos ayudar a que esto genere una recuperación más sostenible a futuro, que sean ejes claves para aprender de los errores y las deficiencias que tuvimos en desastres anteriores y además que sirva para mejorar los sistemas de alerta temprana, la planificación de la respuesta y la coordinación entre agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores importantes. Hace muchos siglos, nuestros antepasados ya entendían la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Los incas, por ejemplo, construyeron terrazas en las laderas de las montañas para controlar la erosión del suelo y garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos. También construyeron sistemas de acueductos, canales para administrar el agua y todo esto a fin de evitar inundaciones. Las culturas prehispánicas en nuestro país enfrentaron la difícil tarea de encontrar un lugar adecuado para establecerse y construir sus hogares. Sabían que para sobrevivir en una tierra llena de desafíos y amenazas debían elegir sabiamente el lugar donde vivir. Entonces, aprendieron poco a poco a identificar los lugares ideales, como las laderas de las montañas, donde podían aprovechar al máximo sus recursos naturales, tener una mejor vista panorámica y también una mejor protección contra elementos del clima. Sin embargo, cuando los españoles llegaron a Perú en el siglo XVI, introdujeron nuevos estilos de construcción y urbanización que no tenían en cuenta esas lecciones que habíamos aprendido o estas sabias elecciones que habían hecho nuestros antepasados y se construyeron ciudades en zonas bajas y pantanosas, en valles, a pesar de la sabiduría de nuestros antepasados que decían todo lo contrario. Entonces, a pesar de que existió una sabiduría de nuestros antepasados, todavía al día de hoy enfrentamos muchísimos desafíos en la prevención y la gestión de los desastres naturales. Uno de los mayores desafíos, creo, a futuro va a ser siempre la planificación y estar preparados adecuadamente para enfrentar todos estos eventos que se vienen. También la falta de inversión en infraestructura es un tema que campea siempre, que siempre está presente. Se hacen programas de reconstrucción que llevan nombres rimbombantes y bonitos, pero que no trabajan acorde con las necesidades que tenemos y se invierte dinero en excesivas opiniones de terceros y no en desarrollar tangiblemente soluciones. Otro desafío que vamos a tener es la necesidad de adaptarnos a los efectos del cambio climático que están ahí, muy cerca y muy pronto. Los eventos climáticos extremos cada vez se vuelven más comunes, más recurrentes y además más severos. Por ejemplo, está este presagio del fenómeno del Niño global, que sí podría tener un fuerte impacto en la biodiversidad de nuestro país y en sus ecosistemas. Bueno, sí que se nos vienen grandes desafíos, sí que tenemos una gran tarea por lograr. No solamente es responsabilidad de las autoridades, es también responsabilidad de nosotros, la sociedad civil, para saber elegir bien a las autoridades que nos gobernarán, no solamente para dirigir el destino económico de nuestro país, sino también para saber planificar y prever todos estos potenciales eventos que pueden suceder y que pueden realmente dejar a nuestro país muy grave. Entonces, sé que este es un tema que no es sencillo, que no es breve, que no es corto y sí es un tema extenso y me gustaría de hecho poder hacer otro episodio más hablando y profundizando sobre estos temas, quizás con la ayuda de un especialista, una persona que nos dé diferentes puntos de vista y podamos siempre no dejar pasar por alto estos temas. Como saben, este podcast tiene siempre esta responsabilidad de educar, de generar una conciencia y de sensibilizar a las personas
en lo que al medio ambiente se refiere y en lo que a nuestro entorno que nos rodea también. Haré todo lo que pueda para que siempre contemos con esta información que nos ayuda a tomar una mejor conciencia y a tener más objetividad sobre las cosas. Bueno, y sin más preámbulo, me despido deseándoles que tengan una hermosa semana, que este episodio abra un poco más su mente, que lo compartan con aquellas personas que de repente no les interesa mucho, no están tan conectadas, que sienten que de repente viven el día y no se enteran de lo que pasa en otros lugares de nuestro país, que sepan también de que nuestras acciones como seres humanos están afectando el clima, nuestro planeta, que lo que se viene en el futuro puede ser muy fuerte y que hay que estar preparados. Hay que estar siempre preparados y pendientes de este tipo de desastres o de eventos climáticos.